Su señoría, exigimos el control inmediato del patrimonio porque la demandada es una ladrona. Ella no lo cuidó. Lo mantuvo como rehén. El abogado de mi hermana me señaló directamente a la cara. Es una enfermera glorificada que manipuló a un hombre moribundo. No se le pueden confiar $5, y mucho menos 8 millones. Mi hermana Olivia dejó escapar un sollozo que sonaba caro. Nos robó nuestros últimos años con él, lloró. El juez me miró. Señorita Val, se opone. No me levanté. Solo miré mi reloj. Todavía no, dije. Solo estoy esperando al guardián. Las pesadas puertas de roble se abrieron con la eficiencia cansada de un hombre que había pasado su vida en archivos. Un extraño entró. No llevaba el tipo de traje de seda italiano que llevaba el abogado de Olivia. Llevaba un traje gris de confección que le quedaba una talla grande en los hombros, y portaba un maletín que parecía haber sobrevivido a una zona de guerra. No miró a la galería. No miró a mis padres, Mark y Débora, que estiraban el cuello como buitres curiosos. Caminó directamente al escritorio del secretario, colocó un grueso sobresellado sobre la madera y se dirigió al juez. Su señoría, dijo, con la voz seca como el polvo. Represento al departamento de fideicomisos del Hawthorne National Bank. Somos el fideicomisario sucesor del patrimonio en cuestión. El ambiente en la sala del tribunal cambió al instante. Pasó del calor pegajoso y emocional de una disputa familiar al cero absoluto de las finanzas corporativas. El abogado de Olivia se levantó, su costosa silla raspando ruidosamente contra el suelo. Objeción. No se nos ha notificado de ningún fideicomisario corporativo. Este es un asunto de sucesión. Siéntese, letrado, dijo el juez, sin siquiera levantar la vista. Ya estaba abriendo el sobre. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en la sala. Observé las manos de mi madre entrelazadas en su regazo, sus nudillos poniéndose blancos. Me miró, la confusión luchando con la ira en sus ojos. Quería saber por qué no estaba entrando en pánico. Quería ver el miedo que había plantado en mí desde que tenía 14 años. Pero yo no tenía miedo. Yo fui quien llevó al abuelo al banco hacía 3 años. Yo fui la que se sentó en el vestíbulo mientras él firmaba los papeles. Sabía exactamente lo que había en ese sobre. El juez sacó un documento, escaneando el encabezado. Luego miró por encima de sus gafas a Olivia. Señorita Vale, preguntó el juez, ¿sabía usted que los activos de su abuelo fueron puestos en un fideicomiso irrevocable antes de su muerte? Él estaba confundido, espetó Olivia con voz chillona. No sabía lo que estaba haciendo. Por eso estamos aquí. La certificación del fideicomiso dice lo contrario, respondió el juez con calma. Pasó una página. Y contiene una disposición muy específica sobre las impugnaciones legales. Se aclaró la garganta y leyó en voz alta. Artículo 9, sección C, la cláusula de no impugnación. Cualquier beneficiario que intente obtener una resolución en cualquier procedimiento que ataque la validez de este fideicomiso, o que cuestione la competencia del otorgante, perderá inmediatamente todo interés en el patrimonio del fideicomiso, considerando a dicho beneficiario como si hubiera fallecido antes que el otorgante y sin descendencia. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Miré a mi padre. La boca de Mark estaba ligeramente abierta. Era un hombre que se enorgullecía de la intimidación. Intimidaba a los camareros. Intimidaba a los contratistas. Me intimidaba a mí. Pero ahora miraba al hombre del traje barato con puro y absoluto pavor. No se puede intimidar a un banco. No se puede manipular un contrato. El abogado de Olivia parecía que acababa de tragarse un limón. Sabía exactamente lo que acababa de suceder. Al presentar esa petición de urgencia, alegando que el abuelo era incompetente y que el patrimonio estaba en riesgo, no solo habían comenzado una pelea. Habían quitado la anilla de una granada que sostenían. Su señoría, tartamudeó el abogado, sudando. Ahora retiramos la moción. Actuamos con información incompleta. La moción ya está presentada e inscrita en el registro, dijo el juez, cerrando la carpeta. El fideicomiso está activo.
El fideicomisario está presente. Los activos están seguros. Su solicitud de control de urgencia es denegada. Mi madre dejó escapar un grito ahogado, agarrando el brazo de mi padre. Olivia se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos y húmedos por el pánico. Lo sabías, siseó lo suficientemente alto como para que el alguacil diera un paso adelante. Nos dejaste hacer esto. La miré directamente a los ojos. Te dije que esperaras. Pensaron que estaban luchando contra una hermana indefensa. Olvidaron que durante la última década, mi trabajo ha sido gestionar las vidas de personas mucho más poderosas y despiadadas que ellos. No necesité gritar. Solo necesité dejar que firmaran sus nombres en la línea de puntos. La trampa se había cerrado de golpe, y ellos fueron quienes pusieron el cebo. La sala del tribunal zumbaba con la energía baja y frenética de una colmena pateada. El abogado de Olivia estaba inclinado sobre la mesa, susurrando furiosamente a mis padres. Mi madre, Débora, parecía que intentaba encogerse dentro de su abrigo de luto. Mi padre, Mark, simplemente miraba el espacio vacío donde solían estar sus millones, su rostro una máscara de incredulidad sudorosa y enrojecida. Parecían aterrorizados. Por primera vez en mi vida, parecían pequeños. Me recliné en la dura silla de madera y los vi desmoronarse. Era fascinante, de verdad, como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Ves las grietas antes de oír el sonido. Y mientras observaba a Mark limpiarse una línea de sudor del labio superior, el recuerdo me golpeó con fuerza. No era una sala de tribunal. Era una cocina. Hace 15 años, el aire olía a whisky rancio y a fatalidad inminente. Yo tenía 14 años. Mi mandíbula estaba hinchada, palpitando con un dolor sordo y metálico. Acababa de llegar a casa de una cirugía dental de emergencia. Mi mordida estaba desalineada, pulverizando mis molares y causándome migrañas que me hacían desmayar. La cirugía costó $12.000. Esa misma semana, el negocio de construcción de mis padres se declaró en bancarrota según el capítulo 7. Me sentaron a la mesa. Mi madre lloraba, los mismos sollozos teatrales y entrecortados que usaba ahora mismo en el tribunal. Mi padre caminaba de un lado a otro, un vaso de líquido ámbar salpicando sus nudillos. Lo perdimos todo, había rugido Mark, golpeando la mesa con la mano. La casa, los camiones, los contratos, todo se ha ido. Señaló con un dedo tembloroso mi cara hinchada. Por tu culpa. Si no hubiéramos gastado ese capital en sus dientes, le dijo a mi madre, ignorándome como si fuera un mueble, podríamos haber mantenido el préstamo. Podríamos haber sobrevivido al trimestre. Ella nos agotó. Nos desangró. Le creí. Dios, le creí. Me senté allí, con 14 años, la boca llena de gasa de algodón, y acepté el peso de su fracaso. Lo cargué sobre mis estrechos hombros. Internalicé la idea de que yo era el pozo sin fondo. El amuleto de mala suerte. La razón por la que pasaron de clubes de campo a alquileres. Contaron esa historia a todo el mundo. En Acción de Gracias. ¿En Navidad? Todavía estaríamos en la casa grande si Kathleen no hubiera necesitado esa cirugía. Se convirtió en una leyenda familiar. Una conveniente piedra afilada que podían lanzarme cada vez que necesitaban un chivo expiatorio para su propia incompetencia. Luego llegó Olivia. Nació 3 años después de la quiebra, justo cuando papá estafó para conseguir un nuevo préstamo. Ella era el fénix, el nuevo comienzo. No estaba manchada por su fracaso. Ella tuvo las clases de baile. Ella tuvo los tutores privados. Ella tuvo el amor. Yo recibí la cuenta. Pasé mis 20 pagando una deuda que no existía. Pagué su alquiler cuando Mark olvidó ahorrar para los impuestos. Compré su comida cuando Débora gastó el presupuesto en un almuerzo de negocios. Pensé que si pagaba lo suficiente, si sangraba lo suficiente, eventualmente el libro mayor se equilibraría. Eventualmente, me perdonarían por existir. No fue hasta que empecé a trabajar para mi jefe, un hombre que realmente entendía cómo funciona el dinero, que hice los cálculos. $12.000 no llevan a la quiebra a una empresa multimillonaria. El fraude sí.
La malversación sí. Gastar capital operativo en vacaciones sí. No perdieron el negocio por mis dientes. Lo perdieron porque eran codiciosos, estúpidos y arrogantes. Pero un narcisista no puede mirarse en el espejo. No pueden soportar su propia vergüenza. Necesitan un cubo de basura. Yo era el cubo de basura. Miré al otro lado del pasillo hacia ellos ahora. Mark me miró por un segundo. Su expresión cambió. Me miró de la misma manera que solía hacerlo cuando necesitaba dinero para el alquiler, expectante, exigente, asumiendo que yo lo arreglaría porque se lo debía. Pensó que yo seguía siendo esa chica de 14 años con la mandíbula hinchada, desesperada por ser perdonada. Abrió la boca, probablemente para articular la palabra, arréglalo. Sostuve su mirada. No parpadeé. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, frío y pesado como una lápida. Me culpaste por tu bancarrota, pensé. Me hiciste cargar con tu vergüenza durante 15 años. Me llamaste una carga mientras yo te mantenía un techo sobre la cabeza. Querías una carga. Acabas de encontrar una. El libro mayor estaba cerrado, y esta vez no iba a pagar el saldo. Olivia se quedó quieta. El tipo de quietud que precede a que un vaso se rompa. El juez acababa de decirle que, al presentar esta moción, se había eliminado efectivamente del testamento. $8 millones se estaban evaporando ante sus ojos. Observé cómo la realidad la golpeaba. No era dolor. Era la aterradora matemática de un estilo de vida que ya no podía permitirse. Se levantó. Sus manos se aferraron a la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Luego vinieron las lágrimas. Instantáneas, torrenciales, sollozos desgarradores. Fue una actuación digna de un premio de la Academia. No estaba en su sano juicio. Gritó, volviéndose hacia la galería. El juez frunció el ceño. Señorita Vale, esas son acusaciones graves. Es la verdad, Olivia me señaló con un dedo tembloroso. Lo aisló. Cortó las líneas telefónicas. Cambió las cerraduras. Durante 3 años, intentamos verlo y ella lo trató como a un prisionero. Ese fideicomiso no es su voluntad, es la de ella. Era la opción nuclear. Abuso de ancianos, influencia indebida, las palabras mágicas que congelan los tribunales de sucesión y lanzan investigaciones. Mi padre, Mark, vio su oportunidad. Se levantó de un salto, ignorando la mano de su abogado en su brazo. Es verdad, su señoría, resonó Mark, su voz cargada de justa indignación. Ella nos impidió físicamente el acceso a la propiedad. La pasada Nochebuena, fuimos a darle a mi padre sus regalos. Estuvimos en el porche, con un frío glacial, rogando por verlo. Ella cerró la puerta con llave y se rió de nosotros. No dejó que un hijo viera a su padre moribundo en Navidad. La galería murmuró. El juez me miró, su expresión se oscureció. Era una historia condenable. Una hija cruel manteniendo a una familia amorosa alejada de un hombre moribundo en una noche sagrada. Mantuve mi rostro inexpresivo. Me senté perfectamente quieta, pero en mi cabeza, estaba de vuelta en ese pasillo. 24 de diciembre, 11:30 de la noche. El abuelo estaba en la cama de hospital en la sala de estar. Estaba con oxígeno de alto flujo, sus pulmones fallando, su ansiedad disparándose cada vez que pasaba un coche. Estaba midiendo su dosis de morfina cuando comenzaron los golpes. No era un llamado a la puerta. Era un puño martilleando contra la madera. Me acerqué sigilosamente a la mirilla. Mark y Débora estaban allí. Llevaban gorros de Papá Noel y sostenían copas de vino medio vacías. Se tambaleaban. No estaban allí de visita. Estaban allí porque se habían ido temprano de una fiesta y querían representar un momento familiar para sus historias de Instagram. Abre, pequeña sanguijuela, había gritado Mark a través de la madera. Sabemos que está ahí dentro. El abuelo me había agarrado la muñeca, con los ojos desorbitados por el terror. No los dejes entrar, jadeó, su monitor de oxígeno pitando una alarma. Por favor, Katie. No quiero que me vean así.
No los dejes entrar. Comprobé el cerrojo. Apagué la luz del porche. Me senté en el suelo junto a su cama y le sostuve la mano hasta que los golpes cesaron y su coche se fue chirriando. Esa fue su amorosa visita, una incursión de borrachos en medio de la noche que casi le provoca un infarto a un hombre moribundo. Pero en la mente de Mark, él era la víctima. Creía su propia mentira. Realmente lo recordaba como un rechazo, no como un asalto. Eso es lo que pasa con los narcisistas. Reescriben la historia para convertirse en los héroes de cada tragedia. Su señoría, dijo el abogado de Olivia, aprovechando el momento. Si el difunto fue aislado y coaccionado, el fideicomiso es inválido. Solicitamos suspender la autoridad del fideicomisario en espera de una investigación sobre abuso de ancianos. El juez me miró. Señorita Val, ¿tiene alguna respuesta a estas afirmaciones? Mis palmas sudaban, pero mantuve las manos cruzadas sobre la mesa. Este era el momento. Si discutía, sería mi palabra contra la de ellos. Si gritaba, parecería inestable. Necesitaba que se comprometieran. Necesitaba que lo dejaran registrado bajo juramento. Miré al fideicomisario. Le di un único y pequeño asentimiento. Permanecí en silencio. Letrado, dijo el juez, dirigiéndose al hombre del traje barato. ¿Tiene el fideicomisario alguna prueba sobre estas acusaciones de aislamiento? Se le impidió al difunto comunicarse con su familia. El fideicomisario no se apresuró. Abrió su maletín y sacó un pesado libro encuadernado en cuero. Estaba maltrecho, el lomo roto por el uso. Era el diario del abuelo. Sí, su señoría, dijo el fideicomisario. Pero no demuestra que la señorita Vale aislara al difunto. Demuestra que los peticionarios lo abandonaron. Caminó hasta el escritorio del secretario y colocó el diario sobre una pila de papeles. Marco esto como prueba B, el registro personal del difunto, coloquialmente conocido como el libro de rechazos, y lo emparejo con la prueba C, 5 años de registros celulares detallados de AT&T para la cuenta registrada a nombre del difunto. Olivia dejó de llorar. El repentino silencio de su lado de la mesa fue más revelador que sus sollozos. Miró fijamente ese libro como si fuera una bomba. Presente su caso, ordenó el juez. El fideicomisario abrió el libro en una página marcada. Entrada con fecha del 12 de marzo. Cumpleaños de la peticionaria Olivia Val. Leyó la letra del abuelo, su voz desprovista de emoción. Llamé a Olivia para cantarle feliz cumpleaños. Saltó el buzón de voz. No devolvió la llamada. Luego levantó la factura telefónica. Registro de AT&T del 12 de marzo. Llamada saliente al número que termina en 4492, duración de 4 segundos. No hay llamadas entrantes de ese número durante el resto del mes. Mi madre hizo una mueca. Olivia bajó la vista a sus manos. El fideicomisario pasó la página. Entrada con fecha del 19 de junio. Día del Padre. Leyó del diario. Esperé a Mark. Dijo que pasaría después del golf. Nunca apareció. Kathleen hizo filete. Levantó la factura telefónica. No hay llamadas entrantes de Mark Vale en esa fecha. Un mensaje de texto saliente del difunto a las 8 de la tarde preguntando, ¿vas a venir? Sin respuesta. Fue una masacre, un desmantelamiento lento y metódico de toda su realidad. Cada vez que decían que estaban ocupados, el abuelo lo había anotado. Cada vez que prometían visitar y lo dejaban plantado, él lo documentaba. El libro era una cronología de su egoísmo, escrita con la mano temblorosa de un hombre que solo quería ver a su familia. La cara de Mark se estaba poniendo morada. Esto es privado, farfulló. No puedes leer el diario de un hombre muerto. Es evidencia del estado mental, dijo el juez con frialdad. Siéntese. El fideicomisario pasó a la última marca. Entrada con fecha del 24 de diciembre, Nochebuena. La sala quedó en un silencio sepulcral. Esta era la noche sobre la que Mark acababa de testificar. La noche en que afirmó que le prohibí la entrada a la casa. El fideicomisario leyó del libro.
11:45 de la noche. Mark y Deborah llegaron borrachos, golpeando la puerta y gritando. Asustó al difunto. Su ritmo cardíaco llegó a 160. Kathleen mantuvo la puerta cerrada, y él no quería que lo vieran así. Dejó el libro. Los registros de AT&T muestran una llamada al 911 a las 11:48 de la noche, iniciada por el difunto pero terminada antes de conectar cuando los golpes cesaron. En ese momento, la historia del hijo amoroso se derrumbó. El tribunal no vio víctimas. Vieron a un hombre borracho atormentando a su padre moribundo en Navidad. Mark se encogió en su silla, expuesto. El fideicomisario resumió, Kathleen no lo aisló. ¿Lo protegió? El abogado de Olivia echó un vistazo a las pruebas y luego pidió un receso. «Denegado», dijo el juez. «Usted hizo la acusación. Usted abrió la puerta. Ahora la cruzaremos». Se volvió hacia mí. Olivia afirma que el abuelo era incompetente cuando firmó el fideicomiso. ¿Tenía yo una respuesta? Asentí. Era el momento. Sí, su señoría. No solo lo cuidé. Lo gestioné, y sabía que este día llegaría. El abogado se lanzó con objeciones. Tenía 89 años, con fuertes analgésicos, paranoico. Un cuaderno garabateado no es una prueba, es un declive. Olivia se sumó. Confundía los nombres. Kathleen le puso un bolígrafo en la mano. El juez preguntó al fideicomisario si el banco tenía pruebas de capacidad. El fideicomisario me miró. Mi señal. No le dije dónde firmar. Dije que gestioné su agenda. Gestioné su patrimonio, y sabía que en el segundo en que muriera, vendrían por el dinero y lo llamarían loco. Me enfrenté al juez. La mañana en que se modificó el fideicomiso, programé 2 citas antes de la del banco. El fideicomisario presentó el expediente. Prueba de, una declaración jurada de capacidad firmada por 2 psiquiatras forenses, completada 2 horas antes de la firma. Ambos lo encontraron orientado, lúcido y plenamente consciente de sus finanzas y dinámicas familiares. Las sesiones fueron grabadas en vídeo y los archivos se presentaron al tribunal. En la grabación, él declara claramente que está protegiendo su legado de los planes de gasto de Olivia. Olivia palideció y gritó, «Esos médicos cuestan $5.000 al día. Yo no podía pagarlos». Yo no los pagué, dije con calma. Yo los programé. El fideicomisario levantó 2 cheques cancelados, pagados desde la cuenta del difunto, firmados por él, con la línea de memo, examen de capacidad. Silencio. La voz del juez bajó de tono. El lado de Olivia acababa de jurar que él era incompetente. Sin embargo, el tribunal ahora tenía vídeo y testimonio de expertos que probaban su lucidez. Eso es perjurio, dijo el juez. Y dado que esta petición buscaba apoderarse de activos basándose en esa mentira, también es intento de fraude. Desestimó la petición con perjuicio, ordenó una audiencia de sanciones y dictaminó que la cláusula de no impugnación se había activado. Olivia se fue sin nada. El mazo cayó. Afuera, en el aparcamiento, mi familia parecía destrozada junto a su Mercedes de alquiler. Mark intentó negociar. Apelaciones, familia, dividir el dinero. Lo miré fijamente y repetí sus palabras. ¿Cuidada? ¿Como cuando pusiste los servicios públicos a mi nombre y arruinaste mi crédito? Suplicó sobre deudas y la pérdida de la casa. Estabas acabado hace 15 años, dije. Simplemente me usaste para mantener las luces encendidas. Olivia se abalanzó y me agarró del brazo. No me inmuté. Suéltame o llamo al fideicomisario y añado asalto a la lista. Abrí la puerta de mi coche. Mi madre se lamentó de que no tenían nada. Arranqué el motor y miré a mi padre a los ojos. Tienes razón, papá. No tienes nada. Pero al menos ya no tienes una carga. Me alejé conduciendo. 3 semanas después, el fideicomisario llamó. La transferencia estaba completa. Activos líquidos depositados, escrituras registradas. El tribunal emitió la orden final.
A Olivia le impusieron $150.000 en honorarios legales y se dirigía a la bancarrota. Durante la investigación, los auditores encontraron discrepancias en la historia de la deuda empresarial de mis padres. Una auditoría del IRS estaba en marcha. En el tranquilo estudio del abuelo, el maltrecho libro de cuero reposaba sobre el escritorio. El libro que me salvó. Leí la última entrada. Él vio la verdad, supo que yo era la única que había pagado sus deudas y quiso protegerme de las personas que solo veían una cuenta bancaria. Luego abrí mis contactos. Papá, Olivia. No los bloqueé. Pulsé borrar uno por uno. Ya no eran familia. Solo extraños que una vez conocieron a una chica que pagaba su alquiler. Y esta vez, cuando llamaron a la puerta, no abrí.